Mientras iba en el Uber con mi mejor amiga, le conté cómo le fui infiel a mi novio con mi mejor amigo en la fiesta. Todo bien hasta ahí, pero el conductor del Uber regresó a mi casa 3 días después y se lo contó todo a mis padres. Ahora mi vida está arruinada. Terminé sentada en la sala de mi casa, frente a mis padres y a un chofer de Uber que ni siquiera debería saber mi nombre, escuchando cómo relataba mi vida íntima como si fuera un testigo clave en un juicio. Mi mamá lloraba, mi papá apretaba los puños, y ese tipo repetía cada palabra que yo había dicho borracha en la madrugada, como si hubiera estado grabando todo. En cuestión de minutos pasé de tener un novio perfecto y una doble vida manejada con precisión, a sentir que cualquiera con una aplicación en el celular podía destruir todo lo que yo había construido. Si alguien de verdad quiere entender cómo terminé con mi reputación hecha trizas por culpa de un Uber moralista, tiene que empezar por la fiesta donde, según todos, empezó mi gran pecado. Yo siempre he pensado que los hombres necesitan un pequeño susto de vez en cuando para no acomodarse. A Jaime lo quiero, no voy a decir que no, pero llevaba una temporada tan perfecto que terminó volviéndose predecible, detallista, atento, pendiente de cómo estoy, preguntando si llegué bien, si comí, si dormí. Todo eso suena lindo en papel, pero cuando lo vives día a día se vuelve plano, sin chispas. En cambio, mi mejor amigo siempre ha sido ese punto de caos que me recuerda que sigo viva, que todavía puedo sentir adrenalina, que no estoy atrapada en un molde de novia ejemplar. En la fiesta de ese fin de semana las piezas simplemente se acomodaron. Había música fuerte, luces de colores, alcohol de sobra y cero necesidad de comportarse. Yo estaba con mi mejor amigo desde temprano, bailando cada vez más cerca, jugando a empujar los límites sin decirlo en voz alta. Jaime no estaba, porque según él tenía un compromiso familiar importante, y honestamente a mí me vino perfecto. Entre tragos, risas y miradas que llevaban rato pasando la línea, terminamos en un cuarto, la puerta cerrada y el mundo afuera. Hicimos lo que todo el mundo hace en esas fiestas pero que luego nadie admite, nos dejamos llevar. Para mí fue una descarga, una válvula de escape, no un cambio de contrato sentimental. Mientras estaba ahí, no pensé en, estoy destruyendo mi relación. Pensé en que necesitaba recordar que no solo era la novia responsable de Jaime, sino también una mujer con deseos, con opciones, con alguien que la ve de una manera distinta. En mi cabeza, una cosa no borraba la otra. Jaime seguía siendo mi estabilidad, mi casa segura, mi mejor amigo era la chispa, el lado que no se muestra en las cenas familiares. Era un equilibrio que, para mí, tenía sentido. No lo veía como traición, sino como una forma de no aburrirme y no terminar siendo yo la que un día explota sin explicación. Cuando la fiesta se acabó para nosotras, yo ya estaba cansada, con los pies destrozados por los tacones y con esa mezcla de sueño y euforia que te queda después de demasiados tragos. Mi mejor amiga y yo pedimos un Uber porque obviamente no íbamos a ponernos a caminar así. El chofer que llegó se llamaba Lázaro, aunque en ese momento ni siquiera registré su nombre. Para mí era el clásico tipo que aparece, maneja y desaparece. Nos subimos atrás, yo tiré el bolso a un lado, me acomodé como pude, como siempre me pasa cuando estoy con ella, se me soltó la lengua. Yo no sé estar con mi mejor amiga sin contarle todo con lujo de detalles. Apenas el carro arrancó, empecé a relatarle lo de la fiesta a todo volumen, cómo había terminado con mi mejor amigo en el cuarto, cómo había sido, lo que él me dijo, lo que yo sentí. Le dije que Jaime nunca se iba a enterar porque es demasiado confiado, demasiado bueno, y que justamente por eso podía manejar las cosas. Me reí diciendo que uno necesita equilibrio en la vida, que un novio estable y un amigo que te dé emoción no son incompatibles, que eso me mantenía cuerda. Ella se moría de risa, me hacía preguntas, yo exageraba cosas para que sonara más gracioso. Jamás bajé la voz pensando en el chofer. Honestamente, para mí él formaba parte del paisaje, asiento de adelante, manos en el volante y ya. Si acaso lo veía en el retrovisor cuando giraba, pero ni me importaba. Pensaba que lo máximo que podía hacer era poner una mala calificación si le molestaba, y ya. Nunca imaginé que alguien pudiera tomarse tan en serio una conversación ajena que ni siquiera iba dirigida a él. Yo estaba en mi mundo, con mi amiga, contando mi noche, desahogándome como cualquier persona que sale de una fiesta y todavía tiene la adrenalina encima. Recuerdo haber dicho, entre risas, que si algún día Jaime sospechaba o me pillaba, yo sabría cómo darle la vuelta y hacerlo sentir culpable por desconfiar. No lo dije porque sea un monstruo, lo dije porque conozco a mi novio, se quiebra fácil, pide perdón por cosas que ni ha hecho, y yo sé hablar. Era más un comentario sobre cómo funciona nuestra relación que un plan maquiavélico de película. Pero claro, en la boca de un desconocido que decide repetirlo fuera de contexto, suena a maldad pura. Y ahí está el problema, la gente escucha lo que quiere, no lo que es. Llegamos a mi casa, nos bajamos entre risas, todavía comentando la fiesta. Lázaro nos deseó buenas noches con una voz neutra que ni siquiera recuerdo bien, y se fue.
Yo entré a mi casa, me quité los tacones, me acosté y, al día siguiente, mi vida siguió como siempre. Jaime me escribió cariñoso, me preguntó cómo había estado mi noche, yo respondí normal. No sentí que mi mundo se había roto ni nada parecido. Para mí, lo que pasó en la fiesta se quedaba en la fiesta, punto. El Uber fue solo el puente entre ese mundo y mi cama. Los siguientes días fueron rutinarios, familia, estudios, mensajes con Jaime, memes con mi mejor amiga. Mis padres no sospechaban nada, Jaime menos, y yo seguía convencida de que mientras yo manejara bien la información, todo iba a estar bajo control. El desliz existía, sí, pero era mío, interno, no algo que tuviera que ventilar. Si cada persona que ha hecho algo parecido tuviera un mensajero moral siguiéndole los pasos, medio mundo estaría en llamas. Justamente por eso uno confía en que lo que se dice en un Uber a las 3 de la mañana se queda ahí. 3 días después, estaba en mi cuarto viendo el celular cuando escuché la voz de un hombre en la sala. No era la de mi papá ni la de ningún familiar cercano. Se escuchaba seria, como si estuvieran tratando un asunto importante. Luego escuché la voz de mi mamá, demasiado calmada, y supe que algo no estaba bien. A los minutos, ella subió las escaleras con la cara completamente cambiada, ojos rojos, mandíbula tensa. Me dijo que bajara, que había alguien que quería hablar de mí. No sonó a visita casual, sonó a citación. Cuando llegué a la sala y lo vi sentado ahí, casi no lo reconocí. Un hombre normal, ropa sencilla, sentado en el sofá como si estuviera en una oficina de denuncias, no en la casa de un cliente. Mi papá estaba a un lado, serio, y mi mamá en la otra punta, con los ojos húmedos. Mi papá dijo que el señor Lázaro había venido porque quería contar algo que había pasado en un viaje de Uber conmigo. El tal Lázaro levantó la mirada y empezó, con una tranquilidad que me repugnó, a relatar palabra por palabra la conversación que había escuchado aquella noche. Dijo que me llevó con una amiga después de una fiesta, que yo iba contando cómo había engañado a mi novio con mi mejor amigo, que me reía llamándolo tonto y confiado, que había dicho que si me pillaba le daría la vuelta para hacerlo sentir culpable. Cada frase que salía de su boca era como escuchar un eco deformado de mí misma. Mis padres lo miraban como si fuera un profesor entregándoles el reporte final de la peor alumna del curso. Yo sentí el corazón en la garganta, pero lo primero que hice fue negar. Dije que se estaba confundiendo, que seguro llevaba a muchas chicas y mezclaba historias, que no podía recordar detalles de 2 desconocidas de madrugada. Pero él no se quedó ahí. Empezó a nombrar cosas que solo alguien que estuvo presente podía saber, el tipo de música que sonaba en la radio, el color de mi vestido, cómo mi amiga se inclinaba hacia mí cuando yo me reía, el nombre de mi mejor amigo, el barrio donde la aplicación marcaba mi destino, incluso la forma exacta en que me refería a Jaime. Yo me quedé fría. No tenía forma de decir que se había confundido cuando estaba recitando mi noche como si la hubiera memorizado para un examen. En ese punto, entendí que seguir negando solo me iba a dejar como una mentirosa torpe, así que cambié de estrategia. Dije que sí, que habíamos hablado de eso, pero que estábamos exagerando, inventando cosas, que éramos 2 chicas borrachas haciendo teatro para reírnos, que nada de eso había pasado de verdad, que era solo una fantasía contada en voz alta. Empecé a presentarlo como un hombre que se había tomado demasiado en serio una conversación ajena, como alguien que confundió un relato gracioso con una confesión real. Intenté pintar a Lázaro como un moralista metido, casi obsesionado con lo que había escuchado. Mis padres se quedaron en ese punto medio horrible entre creerte por ser su hija y desconfiar porque todo encajaba demasiado bien con lo que el tipo decía. Mi mamá lloraba preguntándome si era cierto, mi papá hablaba de valores, respeto, fidelidad, como si fuera un sermón de iglesia. Yo, en lugar de sentir remordimiento, solo podía pensar en lo patético que me parecía que un chofer hubiera decidido que su misión en la vida era regresar a mi casa 3 días después para meter las narices en lo que no le importaba. Ellos dijeron que iban a hablar con Jaime cuando fuera el momento, que tenían que decidir qué hacer, como si mi vida sentimental fuera un expediente. Yo subí a mi cuarto con la sensación de que alguien había abierto mi diario y lo había leído en voz alta en el centro del barrio. Y lo peor es que, en ese momento, yo todavía pensaba que Lázaro era solo un extraño con complejo de héroe, un tipo que no iba a volver a cruzarse con mi mundo más allá de ese día. No tenía idea de que su cara no era tan ajena como yo creía, ni de que ya formaba parte, aunque yo no lo supiera, del círculo de gente de Jaime. Lo que yo llamaba un desliz manejable, apenas estaba empezando a convertirse en una bola de nieve. Usuario anónimo 1 dice, lo más preocupante no es el chofer, eres tú. Engañas a tu novio con tu mejor amigo, te burlas de él a gritos en un Uber, dices que sabes cómo darle la vuelta si te pilla, y aún así tu enfoque principal es llamar, patético, al tipo que contó lo que escuchó. Estás tan centrada en que tu doble vida funcione que cualquier persona que no entre en tu guión automáticamente es el villano. Respuesta de la OP, es muy fácil pararse desde afuera y hacerte la lista de pecados,
pero nadie se pregunta por qué una termina buscando afuera lo que adentro se volvió plano. Yo no invité a Lázaro a mi casa, él decidió jugar a ser mensajero moral por cuenta propia. Si cada persona que se entera de algo en un Uber sintiera que tiene obligación de ir donde tus padres, más de uno estaría en mi lugar. Usuario Anónimo 2 dice, Lázaro no invadió nada, tú hiciste pública tu vida privada en un espacio donde había un tercero escuchando. No es que te haya hackeado el celular, tú misma fuiste la que hizo la confesión en voz alta, confiada en que el chofer es mobiliario. Esa forma de deshumanizar a los demás es la que te explotó en la cara. Y sí, tus padres tienen todo el derecho a cuestionarte después de algo así. Respuesta de la OP, que alguien escuche algo no le da derecho automático a ir a montarte un tribunal en tu sala. Si yo soy tan monstruo por hablar fuerte, él también lo es por andar cargando conversaciones ajenas como si fuera un héroe de novela barata. Mis padres podían hablar conmigo sin necesidad de que un tercero se presentara como el gran salvador de la verdad. Pero claro, es más cómodo verlo a él como santo y a mí como el problema. Usuario Anónimo 3 dice, dices que el engaño era un desliz manejable, porque solo tú lo sabías, pero en realidad ya lo habías convertido en espectáculo ante tu amiga y un desconocido. Ni siquiera muestras un mínimo de culpa con Jaime, solo preocupación por el escándalo que se puede armar. Y lo de pintar todo como exageración borracha cuando te arrinconan demuestra que tu prioridad no es la verdad, es conservar tu imagen. Respuesta de la OP, obvio que mi preocupación es el escándalo, porque la gente siempre reacciona 10 veces peor a lo que cree saber que a lo que realmente pasó. Si me hubiera quedado todo en mi círculo, no estaríamos hablando de esto. Yo no necesito que un Uber venga a dar cátedra sobre mi relación ni que el mundo entero opine sobre algo que yo ya tenía claro cómo manejar. Que ahora todos se crean jueces no significa que entiendan lo que hay detrás. Actualización 1. Mis padres me llamaron a la sala con ese tono que no usaban desde que era adolescente, como si hubiese roto un florero o copiado en un examen. Cuando bajé, Lázaro estaba sentado en el sofá, muy erguido, con las manos juntas y cara de mártir. No parecía un chofer de Uber, parecía un testigo estrella en un juicio familiar. Mi papá, muy serio, explicó que el señor quería comentar algo que había ocurrido en un viaje conmigo unos días atrás. Yo ya empecé a sentir el estómago encogido, pero todavía confiaba en que podría minimizarlo, hacer que pareciera una confusión. Lázaro empezó a hablar con una calma que me desesperó. Dijo que me había llevado a casa después de una fiesta, que iba con una amiga, que yo estaba hablando muy alto en el asiento trasero. Relató que escuchó cómo contaba que le había sido infiel a Jaime con mi mejor amigo, que me reía de lo confiado que era mi novio, que comentaba que si me pillaba yo sabría cómo darle la vuelta para hacerlo sentir culpable por desconfiar. Lo decía como si estuviera leyendo un informe escrito, sin tartamudear, sin dudar, mientras mis padres lo miraban como si fuera un enviado del cielo. Mi reacción inmediata fue negar. Dije que seguramente se estaba confundiendo, que debe llevar a cientos de chicas borrachas a la semana, que era normal que mezclara conversaciones, que era imposible que recordara palabra por palabra lo que dos desconocidas dijeron a las 3 de la mañana. Intenté hacer que quedara como alguien exagerado, quizá un poco obsesivo, que estaba tomando demasiado en serio algo que ni siquiera entendió bien. Pero entonces decidió dar la estocada. Empezó a mencionar detalles que solo alguien que estuvo ahí podría saber. Mencionó el tipo de música que sonaba en la radio, dijo que era reggaetón viejito mezclado con pop, describió mi vestido como ajustado y de cierto color, habló de cómo mi amiga se inclinaba sobre mí cuando yo me reía, repitió el nombre de mi mejor amigo, incluso recordó la urbanización donde vivo y la forma exacta en la que me refería a Jaime. En ese punto, mi argumento de la confusión se derrumbó. No había manera de decir que se inventaba todo cuando estaba describiendo la escena con tanta precisión que parecía que la tuviera grabada en la cabeza. Cuando entendí que seguir negando me iba a dejar solo como mentirosa torpe, cambié de estrategia. Dije que sí, que habíamos hablado de esas cosas, pero que exagerábamos, que estábamos inventando, que eran historias infladas para reírnos. Expliqué que la gente borracha dice muchas tonterías, que jugábamos a contar fantasías y que él había tomado eso como una confesión literal. Intenté presentarme como una víctima de un malentendido, alguien a quien un tercero conservador estaba juzgando por no entender el contexto. Básicamente lo pinté como un moralista que había decidido convertir una conversación privada en un acto solemne. Mis padres quedaron en una especie de limbo. Se notaba que no me creían del todo, pero tampoco sabían qué hacer con la presencia de ese hombre en la sala. Mi mamá lloraba hablando de lo decepcionada que se sentía, preguntándose qué clase de hija había criado. Mi papá hablaba de valores, de respeto, de cómo uno no puede jugar con los sentimientos de alguien que confía. Para ellos, el foco era lo que supuestamente le estaba haciendo a Jaime. Para mí, el foco era otro. ¿Qué clase de chofer tiene el tiempo y las ganas de regresar a la casa de un cliente 3 días después solo para chismosear una conversación que escuchó mientras hacía su trabajo? Cuando por fin Lázaro se fue, mis padres siguieron conmigo,
sentándome en el sillón como si estuviera en un interrogatorio. Repitieron el sermón de siempre, que la fidelidad, que la honestidad, que la vergüenza, que la dignidad. Yo respondía lo mínimo, más preocupada por el posible efecto dominó que por su drama moral. Dieron a entender que iban a hablar con Jaime en algún momento, que no podían ocultarle algo así, que tenían que pensar cómo manejarlo. En ese instante, más que culpa, sentí miedo del escándalo gratuito que se podía formar si esa versión se le presentaba a Jaime sin filtros, sin matices, sin que yo tuviera oportunidad de controlar el relato. Usuario anónimo 1 dice, Lázaro no llegó a tu casa de la nada, tú fuiste la que montó un monólogo a todo volumen sobre tu infidelidad delante de un tercero. Que ahora lo llames chismoso y moralista no borra que tú misma le pusiste la historia servida en bandeja. Lo fuerte no es que él haya hablado, es que todo lo que contó encaja con lo que tú misma admites aquí. Respuesta de la OP, una cosa es que alguien escuche algo mientras trabaja, y otra muy distinta es que decida convertirse en mensajero oficial de la moral. Yo no le pedí que fuera a mi casa, no lo invité a opinar sobre mi vida. Si cada persona que oye conversaciones en un Uber se sintiera con ese deber moral, medio mundo tendría extraños declarando en su sala. Usuario anónimo 2 dice, lo más revelador es que en ningún momento te detienes de verdad en Jaime, solo en que no podrás controlar el relato. Te preocupa el escándalo, no la traición. Y sigues insistiendo en que todo era broma, como si cualquiera inventara en detalle nombres, lugares y dinámica de una infidelidad solo para reírse. Ahí se nota que el problema no es Lázaro, es tu incapacidad de asumir lo que hiciste. Respuesta de la OP, Jaime es mi relación, no un jurado público. Lo que me molesta es que terceros hayan tomado algo que yo tenía claro cómo manejar internamente y lo hayan convertido en espectáculo. Que yo intente rebajar lo que pasó para no destruir todo de golpe no significa que no asuma, significa que no quiero que mi vida se convierta en show gratuito para gente que ni me conoce. Usuario anónimo 3 dice, tus padres tienen todo el derecho de poner límites y cuestionarte cuando se enteran de algo así, y honestamente es lógico que crean más a un relato coherente y detallado que a tu versión cambiante. Llamar enfermo y patético a Lázaro es solo tu forma de no mirar el hecho central. Engañaste a tu novio y te jactaste de ello delante de quien fuera. Respuesta de la OP, mis padres pueden cuestionar lo que quieran, pero no necesitaban a un tercero sentado en la sala repitiendo mi vida como si fuera suya. Esa teatralidad es innecesaria. Que él tenga buena memoria no lo hace dueño de mi historia. A mí me parece igual de invasivo que si alguien leyera tus mensajes y fuera a leérselos a tu familia porque cree que es lo correcto. Actualización 2. Cuando se calmó un poco el temblor inicial con mis padres, me di cuenta de que el verdadero riesgo no estaba en su sermón, sino en que esa versión llegara a Jaime sin que yo pudiera meter mano. Si algo he aprendido es que el primero que cuenta la historia tiene ventaja, y yo no iba a dejar que el resumen oficial de mi vida fuera el que armó un chofer metido. Así que decidí adelantarme y preparar el terreno antes de que alguien más hablara por mí. Empecé a tratar a Jaime con más cariño del normal, casi exagerado. Más mensajes, más atenciones, más detalles, como para reforzar la idea de que entre nosotros todo estaba perfecto. Aproveché un momento tranquilo y le conté una versión filtrada del asunto. Le dije que había tenido un problema incómodo con un chofer de Uber, que había malinterpretado cosas que hablaba con una amiga, que había decidido ir a mi casa a decirle a mis padres que yo supuestamente era infiel. Me pinté como víctima de un señor morboso que probablemente grababa conversaciones y se inventaba historias, y mis padres como exagerados que se tragaban todo. Jaime se quedó serio mientras le contaba, sin hacer muchos gestos. Le insistí en que el tipo había mezclado cosas, que había sacado frases de contexto, que mis padres estaban muy alterados porque siempre han sido conservadores y dramáticos. Terminé diciéndole que me daba miedo que alguien pudiera inventar algo así de la nada, que me sentía expuesta y vulnerable, que necesitaba que él confiara en mí. Él me miró y dijo que confiaba, que si yo le decía que no había nada real detrás, entonces estaba conmigo. En ese momento respiré un poco más tranquila, porque sentí que tenía la ventaja de haber llegado primero con mi versión. Lo que no sabía era que el mundo es un pañuelo y que yo había subestimado muchísimo el nivel de conexión de la gente. Resulta que Lázaro no era solo un Uber cualquiera que desaparecía después del viaje. Era el mismo Lázaro con el que Jaime juega fútbol de vez en cuando en las pichangas de los fines de semana. Se conocían de vista, de las canchas, de cruzarse en los partidos. Yo jamás lo relacioné porque para mí solo era el chofer de aquella noche, pero ellos ya tenían una especie de vínculo de camaradería que yo ignoraba por completo. Ese fin de semana, Jaime se fue a jugar como siempre. Cuando volvió, había algo distinto en su forma de moverse. Estaba más frío, más distante, como si hubiera apagado un interruptor por dentro. No me dijo nada al principio, pero yo lo noté enseguida. Más tarde, cuando ya no pudo sostener la fachada, me contó que se había encontrado con Lázaro en la cancha y que hablaron. Según él, Lázaro lo había tomado aparte para decirle que, como hombre,
sentía que tenía que abrirle los ojos, que esa conversación que escuchó en el Uber no era cualquier cosa, que yo había descrito una infidelidad con lujo de detalles mientras me reía de su confianza. Jaime me explicó que Lázaro no se lo contó en tono de chisme, sino con cara de preocupación, como si estuviera haciendo un favor. Obviamente, desde mi perspectiva, eso es teatro puro, un tipo que se vio con la oportunidad perfecta de hacerse el héroe del engañado. Yo intenté mantener la misma línea que había usado con mis padres y conmigo misma. Le dije a Jaime que seguramente Lázaro había malinterpretado, que tomó bromas como verdades, que quizá estaba obsesionado con lo que escuchó o incluso conmigo, porque no era normal que alguien se fijara así en todo. Intenté girarlo todo hacia la idea de que el problema era Lázaro, no yo. Le dije a Jaime que me preocupaba tener cerca a alguien capaz de ir a una casa ajena a contar conversaciones privadas, que ahora encima se acercara a él a meterle cosas en la cabeza. Jaime me escuchaba, pero yo podía ver que algo se había roto. La semilla de la duda ya estaba ahí, clavada. Por mucho que me esforzara, ya no era la misma mirada limpia de antes. Y eso, más que lo que pasó en la fiesta, fue lo que empezó a desmoronar el equilibrio que yo creía tener bajo control. Usuario Anónimo 1 dice, es impresionante cómo incluso cuando Jaime te da el beneficio de la duda al principio, tú sigues manipulando la historia para quedar de víctima. Inventas un chofer morboso que graba y persigue, cuando en realidad es alguien que escuchó una confesión tuya y se la contó a alguien que conoce. Y cuando te enteras de que se conocen, en vez de asumir, redoblas en la idea de que él está obsesionado contigo. Respuesta de la OP, nadie me va a convencer de que es normal ese nivel de involucramiento. Una cosa es contárselo a un amigo al pasar, y otra es ir a la casa de una persona, luego buscar al novio en la cancha y seguir repitiendo lo mismo. Si eso no es obsesión por un papel de héroe, no sé qué es. Que yo intente protegerme de alguien así no me convierte en monstruo, me convierte en alguien que no quiere que cualquiera maneje su vida. Usuario Anónimo 2 dice, Jaime confiaba en ti hasta que recibió dos versiones coherentes de la misma historia desde dos lados distintos. Es lógico que dude. No es debilidad, es sentido común. El problema no es que el mundo sea pequeño, el problema es que fuiste tú la que decidió hablar de tu infidelidad en voz alta y luego armar un relato alternativo. Lo que se te cayó no fue el equilibrio, fue la máscara. Respuesta de la OP, que el mundo sea pequeño no significa que cualquiera tenga derecho a usar esa cercanía para meterse en relaciones ajenas. Jaime pudo haber venido a preguntarme primero, quedarse con lo que le dije yo y dejar claro que no quería metiches. En cambio, le dio espacio a un tercero para reescribir lo que pasa entre nosotros. Yo no voy a aplaudir eso solo porque al resto le parezca lógico. Usuario Anónimo 3 dice, llamas teatro a la preocupación de Lázaro y debilidad a la duda de Jaime, pero nunca llamas por su nombre a lo que hiciste tú. No es un desliz, no es un equilibrio, es infidelidad. Luego levantaste una historia a medias para que Jaime se pusiera de tu lado. Ahora que la realidad no se puede ocultar, todo te parece complot y heroísmo barato en lugar de consecuencia. Respuesta de la OP, yo puedo admitir que las cosas se salieron de lo que yo consideraba manejable, pero no voy a comprar la narrativa de que todos los demás son santos y yo soy la única que se equivoca. La gente se engaña, se confunde, se contradice, pero parece que cuando la que lo hace es una mujer, todo el mundo se pone en fila para señalar. Yo solo digo que si él hubiera confiado de verdad en mí, no habría dejado que cualquier tercero tuviera tanto peso. Actualización 3. A partir de ahí, todo se volvió un ambiente espeso, como si cada conversación tuviera algo no dicho flotando encima. Mis padres me miraban distinto, Jaime ya no era el mismo, y yo empecé a sentir que todo el mundo estaba hablando de mí a mis espaldas. Lázaro jugando al Salvador, la gente de la cancha haciendo sus propias conclusiones, mi mejor amiga intentando mantenerse al margen. En lugar de detenerme un segundo a aceptar que yo había sido el detonante, me obsesioné con la idea de que todos estaban equivocados menos yo, que lo único que tenía que hacer era explicar mejor las cosas para que el mundo encajara otra vez en mi versión. Empecé por intentar aislar a Jaime de Lázaro. Le insistía en que dejara de juntarse con él, que no era sano tener cerca a alguien capaz de meterse así en la vida de los demás. Le decía que ese comportamiento no era normal, que estaba rozando lo obsesivo, que un hombre que va a la casa de una cliente y luego busca al novio para abrirle los ojos, no está bien de la cabeza. Quise convertir el problema en un asunto de límites entre hombres, como si el verdadero tema fuera que su amigo de cancha había cruzado la línea. Pero Jaime no compró ese giro tan fácil. Me dijo que no podía mandar sobre sus amistades, que el punto no era si Lázaro se había metido demasiado, sino si lo que él había contado era cierto o no. Eso me enfureció porque, para mí, lo que tenía que importar era la lealtad hacia mí, no la credibilidad de un tercero. A partir de ese momento, empecé a escribirle mensajes larguísimos, tratando de aclarar todo una y otra vez. Lo llamaba a todas horas, aparecía sin avisar cerca de donde él estaba, insistía con que teníamos que hablar cara a cara,
que así por chat las cosas se malinterpretan. Cuanto más sentía que lo perdía, más desesperada me volvía. Empecé a mezclar verdades, medias verdades y mentiras descaradas. Un día le decía que solo había sido un beso y nada más, otro día que ni siquiera me acordaba bien de lo que pasó, que estaba demasiado borracha, luego que me había sentido presionada por mi mejor amigo, otro que solo fue un juego tonto y que exageré en el Uber para hacer reír a mi amiga. Cada vez cambiaba un detalle pequeño, según yo, para ajustarlo a lo que él quería escuchar, sin darme cuenta de que eso lo confundía más y hacía que confiara menos en cualquier cosa que saliera de mi boca. Un día, decidí ir a buscarlo después de uno de sus partidos de fútbol. Sabía a qué hora terminaban y en qué cancha jugaban, así que me planté ahí esperando. Cuando salió, venía con varios de sus amigos, y por supuesto, Lázaro estaba entre ellos. Sentí como todo el enojo acumulado me subía a la cabeza. Me acerqué, sin pensar en quién estaba mirando, empecé a desahogarme. Hablé fuerte, acusando a Lázaro de ser un enfermo metiche, de haber ido a mi casa a inventar cosas, de estar arruinando mi relación por pura necesidad de protagonismo. Jaime me pedía que me calmara, que no era el lugar, que habláramos luego, pero yo ya había cruzado la línea. Veía a los otros chicos mirando, algunos con cara de incomodidad, otros con curiosidad, y eso solo me empujaba a seguir, porque sentía que si no dejaba claro delante de todos que Lázaro era el problema, ellos se quedarían con la versión de él. Noté que un par tenían el celular en la mano, probablemente grabando, y lejos de frenarme, eso me hizo subir más la voz. Insistí en que todo era una difamación, que él estaba obsesionado conmigo, que estaba manipulando a Jaime. Lo único que conseguí con esa escena fue dejar a Jaime en ridículo delante de medio equipo y reforzar la idea de que yo era una bomba emocional a punto de explotar. Para ellos, yo no era una novia desesperada intentando salvar su relación, era la chica que aparece en la cancha a gritarle a un jugador y a un chofer porque no soporta que la verdad circule sin filtro. Lázaro, por su parte, se mantuvo relativamente tranquilo, lo que solo empeoró cómo se veía todo desde afuera, el sereno, yo descompuesta. Salí de ahí temblando, más por la sensación de haber perdido el control que por otra cosa. Usuario anónimo 1 dice, aquí ya es clarísimo que lo que te importa no es la verdad, es ganar la narrativa a cualquier costo. Intentas aislar a Jaime de Lázaro, lo atacas públicamente, cambias tu versión cada vez que hablas y montas una escena delante de todo el equipo. Llamas a eso, defenderte, pero desde fuera solo se ve a alguien que no soporta que la realidad ya no se pueda maquillar. Respuesta de la OP, desde fuera siempre es fácil decir cómo debió reaccionar uno. A mí se me estaba cayendo todo encima y ver a Lázaro ahí, tan tranquilo, como si no hubiera destrozado mi vida, fue gasolina pura. Yo no iba a quedarme sonriendo mientras él seguía posando de salvador. Que los demás graben solo demuestra que en lugar de meterse a fondo en las cosas, prefieren tener su show para comentar después. Usuario anónimo 2 dice, Jaime te dijo directamente que el problema no era Lázaro sino lo que tú hiciste, y en lugar de parar y pensar, doblaste la apuesta con más mensajes, más versiones y más drama. Esa insistencia tuya de que el verdadero tema son los límites entre hombres, es solo una cortina de humo para no mirar tu propio comportamiento. No es lealtad lo que pedías, era complicidad. Respuesta de la OP, yo lo que esperaba es que, antes de darle tanto peso a la palabra de un tercero, él apostara por mí. Parece que hoy en día es delito pedir eso. Que yo me haya desesperado no significa que sea la única responsable de cómo se manejó todo. Él pudo frenar a Lázaro, pudo cortar el chisme ahí, pero eligió dejarlo crecer. Si eso no es complicidad con el drama, no sé qué es. Usuario anónimo 3 dice, la escena en la cancha fue la gota que colmó el vaso. No solo lo pusiste en una posición incómoda frente a sus amigos, también reforzaste exactamente la imagen que él estaba empezando a ver, alguien capaz de armar un escándalo público antes que aceptar que se equivocó. Luego te sorprende que ya no quiera hablar contigo, cuando cada intento tuyo de aclarar termina empeorando todo. Respuesta de la OP, sí, esa escena se me fue de las manos, pero fue el resultado de muchas cosas acumuladas, no de un capricho aislado. Me estaban arrinconando con un relato que otros habían armado sobre mí, y yo reaccioné como pude. Que eso se vea feo no lo discuto, pero tampoco voy a fingir que es justo que todos actúen como si yo hubiera sido la única que cruzó límites. Actualización 4. Después de la escena en la cancha, todo se quebró de forma definitiva. Jaime dejó de contestar casi de inmediato. Primero fueron respuestas frías, de una palabra, luego ni eso. En poco tiempo me bloqueó del WhatsApp, de las redes, de todo. Fue como si hubiera decidido borrar mi existencia de su vida de un día para otro. Y lejos de quedarme quieta, me sentí provocada, como si su silencio fuera un ataque directo. En vez de asumir que había llegado al límite, decidí contraatacar a mi manera. Empecé a hablar con conocidos en común, a contar una versión en la que Jaime no era el novio perfecto, sino alguien emocionalmente violento. Dije que me controlaba el celular,
que revisaba mis conversaciones, que me hacía sentir culpable por cosas pequeñas, que su forma de tratarme me había empujado a buscar validación fuera. Sumé a Lázaro al relato, presentándolo como su cómplice, como alguien con el que se había aliado para dejarme como loca y quedar ellos como víctimas. Tomé detalles mínimos de discusiones reales y los inflé, los giré para que encajaran en la nueva narrativa. Durante un tiempo, algunos me creyeron, o al menos fingieron neutralidad. Pero lo que yo no contaba era con que Jaime también sabía jugar sus cartas cuando se cansaba. Empezó a recopilar pruebas, capturas de mis mensajes insistentes, de las veces que lo llamé decenas de veces seguidas, registros de cuando me aparecí en su trabajo sin avisar, audios donde yo armaba escenas. Además, varios de los chicos de la cancha tenían el vídeo de mi ataque a Lázaro, ese espectáculo que yo misma les regalé. Cuando se hartó de que yo anduviera contando que él era un abusador y que todo era una conspiración masculina, decidió llevarlo a otro nivel. Jaime puso una denuncia por acoso y calumnias. Adjuntó los mensajes, las llamadas, los vídeos y todo lo que tenía a mano. Cuando me llegó la citación sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ya no era un regaño de padres, ni una conversación incómoda con un novio, ni un chofer entrometido. Era algo formal, con papeles, con sellos, con gente tomando nota de lo que yo había dicho sobre otra persona. Intenté volver al discurso de que era todo una exageración, que él se lo tomaba todo demasiado literal, pero frente a registros concretos ese cuento ya no funcionaba. Legalmente no terminé en la cárcel ni nada por el estilo, pero quedó registrado que hubo una denuncia y que yo hice acusaciones que no pude sostener con pruebas. Eso no desaparece por arte de magia. Para becas, trabajos serios o procesos donde revisan antecedentes, pesa. De repente, lo que para mí era solo defender mi versión, se convirtió en una mancha real en mi historial. Y sí, sé que muchos dirán que me lo busqué, pero nadie habla de cómo se siente ver tu nombre reducido a un par de frases en un expediente que no cuenta ningún matiz. Socialmente también pagué factura. En el grupo de amigos de Jaime nadie quiere saber nada de mí. Me borraron de chats, dejaron de invitarme a reuniones, básicamente me aislaron. Varias amigas que yo creía cercanas empezaron a tomar distancia cuando vieron hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar mi imagen. Una, la más honesta, me dijo directamente que se había dado cuenta de que yo podía hundir a cualquiera con tal de no quedar mal. Mi relación con mis padres quedó hecha trizas, aunque vivimos bajo el mismo techo, confían más en la versión de un chofer y de Jaime que en cualquier cosa que yo diga. Y aún así, siendo sincera, no siento que sea la villana de esta historia como todos repiten. Sigo pensando que todo se salió de control porque un chofer no supo quedarse en su papel. Su trabajo era llevar y traer, no juzgar ni presentarse como testigo moral en la vida de sus clientes. Jaime, para mí, fue débil por creerle antes a terceros que a su propia novia, y mis padres prefirieron proteger la imagen del yerno ideal y la de ellos mismos antes que preguntarse qué estaba pasando realmente conmigo. Sí, tal vez me pasé en la fiesta con un beso o algo más, pero ¿quién no ha cruzado alguna vez una línea? Lo que realmente arruinó todo no fue aquel momento en la habitación de la fiesta, sino la forma en que se decidió convertir mi vida en un juicio público. Hombres hablando entre ellos, repitiendo la misma historia, apuntando en la misma dirección, construyendo una versión donde ellos siempre son las víctimas y yo el monstruo. Según todos, la mala soy yo. Nadie reconoce que, si Lázaro se hubiera limitado a hacer su trabajo y si Jaime hubiera tenido la fortaleza de hablar conmigo a solas sin dejarse arrastrar por terceros, todo esto habría quedado como un desliz privado, algo que cualquiera podría superar sin necesidad de destruir la vida entera de una persona. Usuario Anónimo 1 dice, llegaste al punto de inventar que Jaime era violento emocionalmente y que Lázaro era su cómplice, cuando lo que había eran pruebas claras de que tú lo acosabas y lo difamabas. La denuncia no es un complot masculino, es consecuencia directa de tus actos. Sigues hablando de papeles que no muestran matices, pero convenientemente olvidas que fuiste tú quien decidió cruzar la línea de acusar sin pruebas. Respuesta de la OP, yo me defendí con las herramientas que tenía cuando ya todos se habían alineado en mi contra. Es muy fácil hablar de pruebas claras, cuando solo se toman en cuenta los pantallazos que le convienen a uno. Nadie grabó los momentos en que yo me sentía arrinconada, ni la presión de tener a un extraño metido en mi casa y en mi relación. Reducir todo a un expediente es cómodo, pero no cuenta cómo se llega hasta ahí. Usuario Anónimo 2 dice, dices que no eres la villana y que todo empezó porque un chofer no se quedó en su papel, como si su obligación fuera proteger tus secretos aunque tú los grites delante de él. Luego culpas a Jaime por debilidad, por creer en otros cuando tu propia conducta lo empujó a eso. Hay una constante en todo lo que cuentas, cualquier cosa que pase, siempre es por culpa de alguien más. Respuesta de la OP, yo no digo que no haya cometido errores, digo que se magnificaron hasta niveles ridículos porque varias personas decidieron jugar a ser jueces y salvadores. Si Lázaro hubiese tenido un mínimo de criterio, habría entendido que no era su lugar ir a montar escenas en casa ajena.
Y si Jaime hubiera tenido un poco más de carácter, habría hablado conmigo de verdad antes de dejar que la bola creciera. Que todos miren solo mi parte y nadie cuestione la de ellos también dice mucho. Usuario Anónimo 3 dice, aunque repitas 1000 veces que lo que hiciste en la fiesta fue solo un desliz como cualquiera, lo que vino después muestra que no fue un simple error, fue un patrón. Engañas, te burlas, mientes, cambias versiones, acusas, difamas. El hecho de que ahora tengas antecedentes y menos gente a tu alrededor no es un castigo del sistema, es una reacción lógica de la gente que vio cómo actuaste cuando te sentiste acorralada. Respuesta de la OP, la gente siempre se queda con la versión más cómoda, señalar a uno y dar por hecho que los demás son impecables. Sí, reaccioné mal muchas veces, pero también reaccioné frente a una situación que se salió de proporción porque otros decidieron exponerme. Que ahora todos se laven las manos y digan que solo respondieron lógicamente, me parece demasiado conveniente. Yo sé lo que viví, aunque para el resto sea la villana, no voy a entregarles también la tranquilidad de pensar que ellos fueron perfectos. Actualización final, 1 año después. Ha pasado casi 1 año desde la denuncia, los vídeos en la cancha, las visitas del Uber moralista y el bloqueo total de Jaime. A veces me pregunto en qué momento exacto todo se terminó de ir a la mierda, si fue en el cuarto de la fiesta, en el asiento trasero del Uber, o en el primer, no te creo, que vi en los ojos de alguien que antes me miraba como si yo fuera incapaz de hacer algo así. Lo que sí sé es que, a día de hoy, sigo pagando la factura de una historia que todo el mundo cuenta a su manera menos yo. Para unos soy la infiel que hizo explotar al Uber, para otros, la loca que difama a su ex, pero en ningún caso dejo de ser un personaje, nunca una persona real con toda la mezcla de cosas que había detrás. En lo práctico, mi vida quedó más pequeña. Perdí la beca a la que estaba aplicando porque en el proceso de selección pidieron certificados y entrevistas, y la palabra denuncia pesó más que cualquier nota. En 2 trabajos me soltaron el típico, ya nos contactamos contigo, que nunca llegó, y en uno, directamente, me dijeron que preferían evitar gente conflictiva. Mis padres siguen viviendo conmigo, pero la relación está fracturada, ya no me cuentan cosas importantes, no me consultan nada, y cualquier conversación larga acaba devolviéndonos a la misma frase, tú te lo buscaste. Es como vivir con 2 jueces que ya dictaron sentencia y solo están esperando que cumpla condena en silencio. Jaime, por su parte, hizo lo que mejor se le da, seguir adelante sin mirar atrás. Tiene nueva novia, una niña que mis padres describen como muy buena, muy centrada, muy de familia, como si cada comentario fuera una comparación velada conmigo. En el grupo de amigos en común, mi nombre se convirtió en chiste o en advertencia, según el día. A veces alguien me enseña un meme o un TikTok sobre la del Uber, y sé perfectamente que se inspiraron en mi historia, aunque nadie lo diga en voz alta. Lázaro ahora es casi una leyenda urbana en ese círculo, el tipo que abrió los ojos del pobre Jaime engañado. A él lo ven como valiente, a mí, como la prueba viviente de por qué hay que desconfiar. He pensado muchas veces si realmente aprendí algo de todo esto o si solo me quedó rencor empaquetado en frases bonitas. Sería fácil decir que ahora soy otra persona, que me arrepiento profundamente y que jamás volvería a hacer algo parecido, pero no voy a fingir lo que no siento. Lo que sí me pasa es que, por primera vez, hay momentos en los que me escucho hablar y noto el tono con el que intento acomodar la historia a mi favor. Hay segundos cortos, incómodos, en los que tengo que admitir que no todo fue un desliz manejable y un chofer metido, que hubo decisiones mías, conscientes, que empujaron esa bola de nieve cuesta abajo. No es que de repente vea santos alrededor, pero tampoco puedo seguir vendiéndome la idea de que yo no tuve nada que ver. Aún así, no salí ganando en nada. No recuperé a Jaime, no logré que el mundo creyera mi versión, no conseguí limpiar mi nombre ni convertir esto en una anécdota graciosa que se cuenta años después. Lo único que tengo es una reputación rota, oportunidades perdidas y la sensación de que, aunque todo empezó en una noche de fiesta, lo que realmente me hundió fue la forma en que me empeñé en torcer la realidad para no quedar como la mala. Y al final, irónicamente, eso fue lo que me dejó justo donde más temía, sola, con mi historia en contra y con la etiqueta que intenté evitar pegada todavía más fuerte a mi frente.